Muy buenos días, un feliz sábado para todos los que en esta hora ya han estado conectados con nosotros, alabando el nombre de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí en esta mañana estar con ustedes y poder tener esa gran oportunidad de entrar hasta allí, hasta tu casa donde estás conectado para escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios trae vida cuando pasamos por momentos difíciles. Y yo quiero, antes de comenzar mi sermón, porque acostumbrábamos cuando teníamos a todos nuestros miembros acá en la iglesia a interactuar con ellos, pero ahora todo es virtual. Así que allí donde tú estás, tal vez en la cama todavía acostado, o en la cocina preparando tu desayuno, o en la sala sentado con tu familia, allí te voy a pedir que interactúes a través del chat, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Facebook, porque hoy quiero hablarte de cómo mantener la esperanza en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Y allí donde estás, yo quiero que repitas conmigo y que lo escribas en el chat. Mantente activo, despiértate, porque estamos conectados con el cielo. Y pon allí: Dios está conmigo. Dios está conmigo, nunca me abandona. Tengo un Dios que hace milagros. Dios tiene provisión para mi vida. No importa la situación en la que estés ahora mismo, repite, créelo, escríbelo. Dios tiene provisión para tu vida. Y quiero hoy hablarles que la provisión de Dios se anticipa a tus crisis. La provisión de Dios se anticipa a tus crisis. Y vamos a tener una corta oración en este momento. Padre de amor y eterna misericordia, Señor, a veces nuestras mentes humanas y finitas no alcanzan a comprender la magnitud y la grandeza de tu poder. Me siento, Señor, tal vez que no soy worthy de hoy proclamar cuán grande eres. No soy digna. Por eso hoy quiero esconderme detrás de la sangre de Cristo Jesús, que cubre nuestras vidas y nos limpia de todo pecado, para que nada, Señor, absolutamente nada, impida que tú te manifiestes en cada hogar, en cada familia, en cada país que en este momento se conecta porque tiene necesidad de ti. Que hasta allí tu Espíritu Santo llegue y se manifieste con ese poder sobrenatural que solamente te pertenece a ti. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Quise hablar de este tema porque todos estamos al tanto de que atravesamos por una crisis. No es una crisis local, es una crisis mundial. Esta semana, por ejemplo, ha sido una de esas semanas en que he recibido muchas llamadas de personas pidiendo oración. Personas que están pasando por circunstancias pero muy difícil. Y desde aquí pues envío mis condolencias a la familia López, que sé que están conectados, y es una de esas familias que en esta semana ha perdido un familiar querido por el virus, por el COVID-19. Fue difícil para ellos saber que este familiar tan querido, ya sus pulmones no funcionaban. Ser desconectado y toda la familia envuelta en este duelo, en este dolor y en este sufrimiento. Además de las cosas que nos ha traído este virus, se añaden también las circunstancias que ya estaban presentes o que se pueden ir haciendo presentes a través de nuestras vivencias
en un mundo donde existe la enfermedad, donde existe el dolor, donde existe el sufrimiento. Pero yo quiero recordarte en esta mañana que no estamos solos, que en Isaías 41:13 Dios te dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dices: no temas, yo te ayudo. Tal vez este sea el momento de tu historia, de la historia de tu vida, donde estés viviendo esa etapa de más incertidumbre, de más inseguridad. No sabes qué va a pasar con tu familia. No sabes qué va a pasar con tu trabajo. No sabes qué va a pasar con tus hijos. No sabes qué va a pasar con tu salud. Esta semana hablaba con mi madre allá en Cuba. Hace 3 años no la veo. Y me causó tristeza su llanto, porque ella tiene casi 80 años. Y de cierto modo ella tiene una fe muy grande en Dios, como la de un niño. Pero me decía: ya estoy adulta, no sé si en algún momento me puedo contagiar, no sé si nos vamos a volver a ver. Y como estos casos hay muchas situaciones difíciles que estamos atravesando hoy. Pero hoy yo quiero hablarte de cómo podemos mantener nuestra confianza en Dios a pesar de las situaciones más adversas. Y lo primero que me gustaría dejar contigo es esta idea que le pido a Dios que puedas creer y que puedas interiorizar. Que nuestra vida no es un conjunto de eventos sueltos que están determinados por la suerte o las circunstancias. Nuestra vida es un diseño divino, y en la medida que nos entregamos a Dios, Él promete que en su totalidad todo lo que nos sucede va a trabajar para nuestro bien. Yo no sé si voy a volver a ver a mi madre con vida. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana, pero sí sé que tengo un Dios fiel, un Dios amante que diseñó mi vida, y que los eventos que van a ocurrir en ella, por muy dolorosos que sean, no están controlados por las circunstancias, no son el resultado de la suerte, ni tampoco son el resultado de los ataques y obras satánicas en mi vida, porque Dios me cubre con su poder y con su sangre. Y Dios cubre hoy tu vida, y mientras más te entregas a Dios, mientras más te acercas a Él, más le das la posibilidad a Dios de convertir todas esas circunstancias difíciles que llegan a tu vida en un testimonio para la gloria y la honra de Dios. ¿Cómo mantener la confianza en tiempos difíciles? Dice que el Señor, Salmo 138:8, y quería compartir estos versículos con ustedes porque tiene que ver con una experiencia en un momento difícil de mi vida, donde me sentía un poco perdida y estaba en uno de los cuartos de mi casa orando y llorando. Y abrí la Biblia en el Salmo 138. Y cuando yo leí ese versículo 8, todas mis dudas desaparecieron. El Señor puso en mí una fuerza, el Señor puso en mí una convicción, porque dice: el Señor cumplirá
en mí su propósito. Es decir, nada de lo que yo estoy pasando, nada de lo que está pasando en tu vida pueda impedir que el propósito de Dios en ti se cumpla. Dice, tu gran amor, Señor, perdura para siempre y tú no abandonas la obra de tus manos. El Señor no te trajo hasta aquí para abandonarte. El Señor no te trajo hasta este momento de la vida con un plan y un propósito para dejarte sola, para dejarte abandonado a las circunstancias. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil cuando oramos, cuando clamamos a Dios y no vemos la respuesta. Yo sé que es difícil cuando estás pidiendo por un milagro y desde tu perspectiva, Dios no está haciendo nada. Yo sé que es difícil pedir por algo específico y que cuando mires a tu alrededor parezca que está sucediendo todo lo contrario a lo que tú pediste. Y ahí es cuando aparecen nuestras dudas acerca de quién es nuestro Dios. Pero para vivir con esperanza en tiempos de crisis, tú tienes que estar muy seguro y muy claro de quién es el Dios que tú sirves. Porque cuando la visión de quién es Dios queda oscurecida por las circunstancias que estás pasando, algo pequeño y temporal puede bloquear algo más grande que Dios tiene para tu vida. Cuando la visión de Dios, cuando la visión que tú tienes de Dios es oscurecida por las circunstancias. Y yo sé que en estos tiempos estamos hablando mucho de la palabra reinventarnos. En Cuba teníamos una palabra que nos identifica a todos los cubanos, que es, por ahí tengo unos cubanos, ¿cuál es la palabra? Resolver. Nosotros resolvemos. Hay un problema, nosotros resolvemos. La palabra de hoy es reinventarnos. Pero cuando observo todo lo que está pasando a mi alrededor, y como estudiosa de la Biblia, veo que cuando hay circunstancias de tal magnitud, Dios quiere comunicarse a grandes niveles con los seres humanos. Me pregunto si la palabra sería reinventarnos o la palabra sería redefinirnos. Sería redefinir, detenernos, escuchar a Dios y redefinir nuestra vida en todas las áreas para saber si estamos reconociendo, sirviendo, creyendo en el Dios verdadero. Porque sabes que nosotros podemos tener muchos dioses. Y la historia que voy a compartir con ustedes hoy, que está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, en su hilo central tiene que ver con una amonestación que Dios le hace a su pueblo en cuanto a la idolatría. Es decir, ellos se habían apartado de la adoración del Dios verdadero y estaban ahora adorando a Baal, a Astoret, y le atribuían a esos dioses el poder de ellos sobrevivir, la provisión para sus vidas. Y a veces nosotros tenemos muchos dioses religiosos, tenemos muchos dioses que no son religiosos. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos el Dios de nuestros propios conceptos. Tenemos el Dios que nos han enseñado o mal representado algunos líderes religiosos. Tenemos el Dios que solamente se manifiesta en algunos grupos, pero en otros no puede hacer nada porque no puede manifestarse allí. Tenemos el Dios que solamente obra y ejerce su poder, su cuidado y su bendición sobre aquellas personas que han alcanzado cierto nivel de perfección, mientras abandona a los que se equivocan, a los que cometen errores, a los que andan confundidos.
Tenemos el Dios de la fama, tenemos el Dios del dinero, tenemos el Dios de tu cuenta de banco, de tus posesiones, donde tú pones en ellos toda la confianza para tu supervivencia. Y si has vivido un poquito, aunque yo creo que me veo muy bien, pero ya no soy tan joven, si has vivido un poquito como he vivido yo, te darás cuenta que ninguno de esos dioses tienen el poder para sostenerte en el momento de las crisis. Por eso hablaba que si la palabra sería redefinir, ¿verdad? El Dios que nosotros creemos que es el Dios verdadero. Y tomarnos un tiempo en medio de todas estas crisis para descubrir el Dios que rompe los esquemas, el Dios que está más allá de mis filosofías y teorías religiosas, porque Dios nunca, nunca, jamás va a poder ser encerrado en nuestra cajita mental, en nuestra cajita de conceptos. Ese Dios va más allá. Como dice allí en Primera de Crónicas 29:11, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad. Porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es de quién? Es tuyo, Señor. Tuyo es también el reino. Pues tú, Señor, eres superior a todos. En el tiempo de crisis nosotros necesitamos la intervención sobrenatural de ese único Dios verdadero, que es superior a todo, que es superior a nuestras crisis, que las crisis se tienen que someter a su voluntad. Ese Dios tiene la capacidad de anticiparse a tu necesidad. Isaías 65:24 dice, y será que antes que clamen que yo responderé, aún estando ellos hablando, yo habré oído. Alguien me preguntaba en esta semana, ¿será que Dios me puede escuchar a mí? ¿Será que yo me he desviado, pues tal vez he hecho cosas que yo sé que no eran de la voluntad de Dios? ¿Será que Dios me puede escuchar a mí? Y será que antes que tú clames, ya Dios se está anticipando a tu necesidad. Y ahora sí vamos a ir allí a la historia que está en el libro primero de Reyes, capítulo 17. Y allí nos habla de un profeta, de uno de los profetas del Antiguo Testamento de más poder, de más renombre, a través de quien Dios hizo los milagros más grandes y poderosos de ese tiempo. ¿Quién era este profeta? Yo sé que tú conoces la historia. Hoy yo no te voy a hablar de Elías, pero no te voy a hablar de esa historia que tú conoces allá, aunque tal vez la mencione en el Monte Carmelo, donde él desafía a todos los profetas de Baal. No te voy a hablar de los inicios de Elías. Te voy a hablar del llamado de Dios para ese Elías. ¿Quién era Elías realmente? ¿Quién era Elías? Allí en el versículo 1 nos dice, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decir a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Elías, no hay mucha referencia, no hay mucho background que nos permita describir a Elías. Y estudiando, lo único que puedo decir de Elías es que no pertenecía a los líderes religiosos de Israel. Y lo primero que puedo aprender en esta historia, que el llamado de Dios rompe con nuestros paradigmas. Nosotros tenemos muchas ideas de a quién Dios puede llamar y a quién no. De a quién Dios puede usar y a quién no.
A veces tenemos todo el background de una persona para exhibirlo y decir, mira, esta persona no puede ser usado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta persona, pues nada, no pertenece a los líderes renombrados de nuestra iglesia. Esta persona no ha tenido una vida tal vez limpia, una vida que podamos tal vez sentirnos orgullosos de su vida. Pero en Elías yo veo que Dios es más grande que nuestros conceptos, es más grande que nuestras ideas. Y acá en el pueblo de Israel, que era el pueblo que Dios había llamado para llevar su nombre, para llevar su evangelio, había una corrupción muy grande. Y allí en el versículo 30 del capítulo anterior, del capítulo 16, nos dice, Acab era el rey de esas 10 tribus del norte en Israel en ese tiempo. Dice, Acab, hijo de Onri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Y por si fuera poco, con la identidad tan perdida espiritual que tenía el pueblo de Israel, que cuando el rey se acercaba a Dios, ellos todos iban detrás del rey y se acercaban a Dios. Pero cuando el rey se alejaba de Dios y adoraban ídolos, todos se iban detrás del rey a adorar ídolos. Es el tiempo de nosotros construir una relación única, una relación especial, una relación personal con Dios y crear nuestra identidad espiritual y saber a quién servimos. ¿Saben a quién es el Dios que servimos? Para no ser desviado por todas las corrientes que aparecen hoy. Todos transmiten por internet, todos se conectan. Hay varias personas hablando de Dios desde diferentes puntos de vista. ¿Será que Dios está dividido? ¿Será que son muchos dioses? No, hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero muchas veces rompe nuestros paradigmas y usa para sus propósitos a las personas que nosotros menos imaginamos. Elías, como dije, no pertenecía a los líderes religiosos de Israel. No tenía ninguna línea genealógica importante. Recuerden que los israelitas veían como sus líderes espirituales a quién, a los sacerdotes, a los levitas, a los que estudiaban en la escuela de los profetas y eran los profetas de Israel. Por la ubicación de donde Elías vivía, los estudiosos de la Biblia entienden que Elías ni siquiera era un israelita, sino que era un ismaelita. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Pues tal vez eran las personas menos probables para que fueran un profeta de Dios. No vivían dentro del pueblo de Israel, no pertenecían a las tribus de Israel, sino que los ismaelitas eran los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con aquella egipcia Agar. Ismael se caracterizó por ser un hombre rudo, un hombre del desierto, un hombre que vivía por su fuerza, que sometía a todos y así también sus descendientes. Y cuando pienso un poquito en el background de Elías y ese llamado tan grande que Dios le hace para ser ese profeta tan poderoso de Dios, me pregunto qué vio Dios en Elías. Porque aunque es verdad que cuando Dios está en nuestra vida y nos llama, Él nos cambia, Él nos transforma. Pero sí creo que en todas nuestras vivencias desde que nacimos hasta el momento de hoy, Dios va trabajando a través de las adversidades que enfrentamos. Dios va trabajando a través de la vida que nos tocó vivir. Y Dios va usando todas esas adversidades para formar en nosotros esa persona que puede servir para los propósitos que Él nos llamó. Vemos que Elías entra a donde está el rey Acab. El rey Acab tenía una fama horrible, eran sanguinarios, sabemos que Jezabel mataba a los profetas de Dios y
Elías entra, aparentemente sin ningún miedo. Dios le dice, mira, ve. Y Elías no está diciendo, oh no, pues que le tengo miedo al rey Acab. Yo no voy a ir a decirle porque me va a matar a mí también. Elías entra, no pregunta, es directo, es firme, tiene valor y le dice, lo siento mucho, tú crees en Baal, tú crees en Astoret, esos son tus dioses, pues vamos a ver si ellos te mandan sustento. Vamos a ver si ellos te mandan lluvia. Porque aquí no va a caer ni lluvia, ni tampoco va a haber rocío hasta que Dios no lo ordene por mí. No va a suceder. ¿Qué Dios formó en Elías? Me gusta hablar mucho con mi hijo menor. Él tiene filosofías y pensamientos muy lindos. Y en esta semana tuve una conversación muy linda con él. A veces nos quejamos. Nos quejamos por las circunstancias difíciles que nos tocan pasar. Pero yo sí creo que en las manos de Dios las circunstancias difíciles que nos tocan pasar se convierten en un instrumento de preparación y de perfección para nuestras vidas. Y hablaba con mi hijo y aunque ellos no tienen mucho conocimiento de todas las cosas que yo viví en Cuba y por qué decidimos, porque llegaron pequeños, venir a este país, siempre me ocupo de contarles la historia para que ellos sepan las raíces, para que sepan el porqué. Y mi hijo me dijo algo muy importante, porque a veces yo le digo, mira, lamento que tal vez ustedes no hayan podido tener esto, o que no hayan podido tener aquello, o que hayan tenido que pasar por ciertas circunstancias que me hubiese gustado evitar, pero no pude. Y mi hijo me dijo algo, dice, mami, ¿sabes qué? Yo no lamento nada de lo que he tenido que vivir en mi vida. Yo estoy bien, yo estoy feliz con lo que yo he vivido. Porque yo veo muchos niños de mi edad que son muy weak, son muy débiles. Ellos frente a todo no saben qué hacer, no saben qué decidir. Están como que asustados por todo. Y me hizo reflexionar y me dice, mira, ¿tú ves? Todas esas cosas que tú tuviste que pasar en Cuba te hicieron quien eres hoy. Y me dio, emoción que me dijera eso. Me ve con los ojos del amor de hijo y me dice, porque tú eres una mujer fuerte. ¿Qué saben los hijos, verdad? De cuán fuertes o débiles somos. Tal vez no nos ven llorando en el cuarto cuando no sabemos qué hacer, cuando nos sentimos perdidos. Pero la filosofía de él estaba correcta. Todo lo que vivimos en las manos de Dios, Dios lo convierte, Dios lo usa para sus propósitos y lo usa para nuestro bien. Y Dios estaba cultivando en aquel hombre tal vez tosco, en aquel hombre de allá del desierto, vestido con ropas rústicas, con cabello largo, estaba cultivando aquel gran profeta que le iba a representar y que iba a dignificar su nombre en medio de una nación que se había apartado completamente de Dios. Y entonces continúa el relato diciendo que la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Dios dispone recursos impensables para bendecirte. Dios dispone recursos impensables para bendecirte. ¿Sabes por qué a veces perdemos la fe? ¿Sabes por qué a veces perdemos la esperanza? Porque dentro de nuestra lógica y nuestros razonamientos humanos, nosotros no vemos la salida. Dentro de nuestra lógica y razonamiento humano, lo único que nosotros vemos es destrucción, es enfermedad, es calamidad, es un caos
es la muerte. Pero cuando Dios está en nuestras vidas, Él hace la diferencia en medio de todas esas circunstancias. Y Dios tiene recursos que tú no conoces. Dios es el Dios del universo, el Dios que creó todo lo que existe, el Dios que no conoce imposible, el Dios que todavía sostiene el universo con todas sus leyes y el orden, porque si no, hoy nosotros no existiríamos. Y si tú puedes reconocer que ese Dios es el que sostiene también tu vida, tu esperanza y tu fe tiene que crecer en Cristo Jesús. Dios dispone recursos impensables. Elías no era israelita, pero se convierte en el profeta poderoso al servicio de Dios. Dios provee sustento a través de animales inmundos. Yo agradezco a Dios porque Él rompe los esquemas. Porque cuando Él va a actuar, cuando Él va a obrar, Él no tiene límites. Porque Él usa como quiere, a quien Él quiere, para su gloria y para su honra. Y a quien se deja usar por Él. Y Elías tal vez pudo decir, oh no, yo no voy a comer esa comida, porque esa comida viene de animales inmundos. Los cuervos eran inmundos, los que adoraban a Dios en ese tiempo no debían tener contactos con ellos. Y sabe, Dios a veces nos lleva a entender cosas que nosotros no entendíamos en un tiempo, que practicábamos mal en un tiempo. Por ejemplo, mi mamá, como yo digo, es una heroína de la fe. Yo la llamo a ella y digo, y le cuento mis preocupaciones y le digo, mira, porque estoy orando por esto, pero no sucede, no pasa, y me siento angustiada. Y ella me dice, pero ¿será que Dios necesita hacer todas esas cosas para traerte la solución? ¿No te acuerdas cuando las personas iban a Él y le pedían y solo con su palabra sanaban? Y ahí derrumba todas mis teorías. Ahí derrumbas todas mis teorías. Pero esa madre con tanta fe fue educada y enseñada para que me metiera a mí en una burbuja donde yo no me relacionara con nadie que no fuera de la iglesia adventista. Y eso yo lo tuve como un paradigma en mi mente por mucho tiempo. Por mucho tiempo decía, bueno, si me relaciono con alguien que no es de mi iglesia, estoy pecando, estoy haciendo mal. ¿Qué coordinación tiene la luz con las tinieblas, el mundo con la iglesia? No puede ser. Pero hermanos, tenemos que preguntarnos si todos nuestros paradigmas están bien. Porque ¿cómo vas a salir al mundo? ¿Cómo vas a predicar el evangelio? ¿Cómo vas a hacer luz en las tinieblas si no te puedes relacionar con ellos? Tú no sabes los recursos impensables que Dios tiene en esas personas que tú crees que no conocen a Dios, que tú crees que Dios no los puede usar en tu vida o que no los puede usar en algún momento para hacer algo grande. Dios puede usarte, no importa quién tú seas, no importa a la denominación o religión que tú pertenezcas. Y al final de mi sermón voy a hacer una historia que quería tener mi amiga aquí, pero no pudo venir, pero me permitió usar su historia. Dios no solo usa a los cuervos para alimentar a Elías, y es fiel a lo que Él le prometió a Elías. Dios esconde a Elías en un reino idólatra, porque cuando se seca el río, a donde Dios manda a Elías es allá a los sidonios, donde el rey era el padre de Jezabel, la malvada Jezabel. Me asombra cómo Dios usa recursos impensables. A veces nosotros decimos, no va a haber solución, no hay camino. Esto está todo determinado en esta línea de acción y el resultado final es ese. Tú no sabes. Cuando tú estás en las manos de Dios, tú le cedes el control a Él. Y Él es el que sabe dónde te lleva, con quién te pone en contacto, cuál es la solución a tu problema. Los recursos están creados. Tú tienes que creer. Dios planifica refugio para Elías en casa de una viuda que tal vez nació y se crió adorando a Baal y Astoret. Una viuda que prácticamente Elías pudo pensar, ¿qué me podrá dar una viuda si son las primeras que mueren en la hambruna? Son las primeras que pierden los recursos en la hambruna.
pero Dios usa los recursos de todo el universo para bendecir a sus hijos. Dios no es un Dios de imprevistos. A veces pensamos, ¿será que Dios no tiene solución para este problema? ¿Será que esto surgió de repente y ahora no puedo encontrar el camino? ¿Será que esta enfermedad que me llegó así de repente para mí también le llegó de repente para Dios? Y Dios no sabe qué va a hacer con ella y Dios se siente tan perdido como me siento yo. Cuando el río se seca, tal vez Dios nos está llamando a movernos en otra dirección. Cuando pierdes el control de todo. Cuando la vida ya no es normal como la vida que hacías antes. Cuando ya no tienes el mismo trabajo. Cuando todo se convierte en un caos en tu vida. Tal vez ese río se ha secado, pero no quiere decir que la provisión de Dios se ha agotado para tu vida. Dios todavía tiene provisión para tu vida. Y Dios manda a Elías a moverse a este lugar. Elías le creyó a Dios y le obedeció. Tal vez si Elías se hubiese preguntado, no, Señor, pero ¿cómo me vas a mandar allá con el padre de Jezabel? Si son unos malvados, si son una gente diabólica que mata, que adoran ídolos, ¿cómo me vas a esconder allí? Allí es donde me van realmente a matar. Pero Elías le creyó a Dios en medio de las circunstancias. Yo no sé cuáles son las circunstancias que tú estás viviendo hoy. Yo no sé cuáles son los ríos en los cuales tú ponías toda tu confianza para vivir, para tu felicidad, y de repente se secaron. Pero lo que sí sé es que cuando Dios cierra una puerta, cuando Dios cierra una oportunidad y Él está al control de tu vida, es porque Él te está llamando a moverte en una dirección y en una dimensión espiritual diferente. Elías llega hasta donde vivía la viuda. Y Elías pudo pensar que Dios tal vez se había equivocado en llevarlo allí. A veces nosotros pensamos, tal vez yo no debí nunca pasar por esta circunstancia, tal vez nunca debí estar aquí. Pero Dios sabe de antemano tus circunstancias. Dios sabe de antemano tus situaciones y ya Dios hizo provisión para ella. A veces oramos y le decimos, Señor, por favor, provee, haz algo, invéntate algo, Señor, pero obra. Y hoy yo quiero invitarte a que cambies esa oración, porque la provisión está hecha y Dios quiere darte, pero es la fe, es el creer a Dios y estar dispuesto a obedecerlo, lo que conecta la provisión con el Dios de la provisión para que llegue como una bendición en tu vida. Y hoy yo quiero invitarte a creer y a clamar a Dios y a decirle, Señor, ayúdame a ver la provisión, ayúdame a caminar en el camino hacia donde está la provisión divina sobrenatural para mi vida. Dios no es un Dios de imprevisto. Dios sabía que Acab perseguiría a Elías y ya le tenía preparado su sustento y refugio junto al río Querit. Cuando el río se secó y Dios ya tenía su lugar, de sustento en la casa de la viuda de Sarepta. Dios sabía todo lo que sobrevendría a la vida de la viuda. Por eso envió a Elías a bendecir su casa y a resucitar su hijo. Elías no estaba por casualidad, no llegó por casualidad a la vida de la viuda. Y Dios fue fiel cuando le prometió a la viuda, nada va a faltar. No va a faltar la harina, no va a faltar el aceite. Y voy ya hacia la conclusión de mi sermón en esta mañana para invitarte a que creas en el Dios de Elías. Porque el Dios de Elías es el Dios tuyo hoy. Y yo quería que mi amiga estuviera aquí
Porque en esas cosas que Dios hace, que nosotros pues no entendemos o no planificamos, y Dios te lleva hasta allí. Me encontré con un grupo de amigas, en el gimnasio, donde hago ejercicio. Ese es uno de mis happy places. Allí hacemos ejercicios y me he relacionado con un grupo de amigas muy lindo. Cada una de ellas tiene su propia historia. Cada una de ellas de alguna forma en su vida, aunque no son adventistas, han estado conectadas con Dios. Esta amiga, en un tiempo, ella visitaba la iglesia evangélica pentecostal. Y ella llegó a esta iglesia porque tuvo una gran crisis en su vida. Y por eso yo quiero hablarte de que Dios, la provisión de Dios, se anticipa a tus crisis. Si estás perdiendo la esperanza, si te sientes agotado por las noticias, si ha llegado muy cerca de tu familia, de tus amigos, la muerte, el dolor, la pandemia, si estás pasando por una crisis familiar horrenda que no sabes cómo continuar, si has pedido mucho a Dios respuesta y todavía no llega, yo quiero hoy invitarte a confiar en el Dios de la provisión, en el Dios de Elías, porque Él es tu Dios. Él es tu Dios y se va a manifestar. Él es tu Dios y Él no carece de recursos. Él es tu Dios y Él no conoce imposible. Y cuando Dios te llama, tú no eres el resultado de la casualidad, tú eres un diseño divino. Nunca lo olvides. Y mientras coordinábamos para que ella estuviese aquí hoy, me dice, no voy a poder llegar, me disculpo. Pero me puso este mensaje: siéntate en libertad de usar mi vida o mis experiencias en la iglesia. Para mí es un honor ser testimonio del amor de Dios. Y me emociono porque su historia es una historia difícil. A los 19 años queda embarazada, el padre del niño la abandona. Las familias de ambas partes le piden que se haga una interrupción del embarazo y que no tenga el niño. Pero ella decide que lo va a tener. Frente al desafío de ser una mamá soltera en Colombia, se ve sin recursos. Y frente a ese desafío, alguna amiga le comienzan a dar ayudas, a conseguir las cosas para el bebé. Y ella estaba tan ilusionada de tener su bebé, de tener su hijo, que no quería escuchar la voz de nadie. Ella solo quería ser fuerte para tener a su bebé. Y consiguen rentar un cuartito. Tiene el bebé hermoso, se enamora de su bebé como todas las madres, un varón. Y el bebé pues estaba todavía pequeño, cuando todos los recursos escasean y ella no tiene cómo sostenerse, no tiene cómo pagar la renta del lugar donde estaba viviendo. No tenía a nadie que la apoyara, ni familia de un lado, ni familia del otro lado. El padre del niño no la estaba apoyando, solo le daba lo mínimo. Y dice que en ese momento de desesperación ella acude a la iglesia. Esta señora que tal vez es uno de esos testigos hoy improbables para nosotros. Y allí le pide a Dios que intervenga en su situación. Y le dice, mira Señor, ya no tengo más recursos, ya no tengo más que hacer. Así que vengo aquí a entregarte a mi hijo, cuídalo. Y dice que el padre le había dado un dinerito para los alimentos del niño, que era lo único que le daba. Y ella fue a un lugar donde habían juegos para niños y dijo, quiero regalarle este último día de mi vida a mi hijo, para que tenga un recuerdo feliz. Y dice que lo montó en cada uno de los jueguitos que habían en ese lugar.
para que él tuviera un recuerdo feliz. Porque ella había determinado que al final de ese día ya ella no quería vivir más. Porque ella no podía vivir con el dolor de no poderle dar a su hijo, de haberlo decidido traer a este mundo y no poderle dar lo que él necesitaba. Así que después que pasaron todo ese día feliz, festejando, y ella con esa idea fija en su cabeza, llegan a la casa y la señora dueña del apartamento, que le había estado instigando para que le pagara la renta o se fuera de allí, sale a recibirla y ella nerviosa dice: oh, ya viene a decirme que me tengo que ir. Y dice que la señora estaba sonriendo y ella se quedó asombrada y le dijo: mira, no te preocupes por lo que te dije en la mañana, porque el padre del niño vino y habló conmigo y me dijo que no te preocuparas más por la renta, que mientras tú vivas aquí, él va a pagar la renta para ustedes. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios, porque esa señora tan bella, tan hermosa, mi amiga Ligia, se encuentra conmigo en el gym. Ella es la que se acerca a mí. Nos ponemos a comer todo un día juntas con amigas que ninguna tienen que ver, ¿verdad?, con la iglesia adventista. Y todas ellas tienen una historia. Y ese día tuvimos una conversación tan profunda, tan significativa, que nos unió más. Y al final de la conversación, ella terminó diciendo: porque si no es por Dios, yo hoy no estuviera aquí. Todo se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Así que en la situación más adversa que tú puedas tener, en la situación más difícil que tú puedas tener, recuerda que Dios ya hizo provisión para tu vida. Quisiera terminar con el último slide. Parece que no lo puedo pasar acá. No sé si me pueden ayudar desde allá, desde el cuarto de proyección. Y es ese salmo que dice: si Dios no nos hubiese ayudado. Ese Salmo 124:1, si lo encuentro rapidito. Y ya termino y le pido a los músicos que vengan a cantar. Salmo 124:1. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repitan todos, que lo griten todos, que lo digan todos. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, si el Señor no nos hubiese ayudado, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos, nos habrían inundado las aguas. Pero nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Hoy yo te invito a que no importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuán difícil sea, que cada vez que tengas en tu mente esa incertidumbre, esa preocupación, esa ansiedad, ese estrés, cuando el estrés ya sea mucho, y no sé si saben ustedes, y ya se te ponga aquí, que sientes ese frío que te corre por el cuerpo porque no sabes qué más hacer, que recuerdes que tú tienes un Dios de milagros, que tú tienes un Dios que no te abandona, que aunque no puedas ver ahora lo que Dios está haciendo, ese Dios está obrando.